Mi nombre es Giovanni Roldán Crespo y pues vamos a dar inicio a la edición número 84 del CEO Forum, ¿sí? Para las personas que no conocen sobre el CEO Forum, este es un grupo de profesionales relacionados al mundo de la gestión de la tecnología, ¿no? Ese es el punto en común que tenemos, la gestión de la tecnología. Eh, entonces discutimos las problemáticas relacionadas con esa administración, con esa gestión y desde sus puntos de vista diferentes, ¿no? Desde sus diferentes perspectivas. Así que la mecánica del CEO Forum es que tenemos una persona que normalmente es una persona entre nosotros o tenemos un invitado como en esta ocasión, que ya lo vamos a presentar. Bienvenido, Matthew. Entonces, tenemos un invitado sobre quien nos hace una introducción al tema que se va a tratar en el CEO Forum. Por eso se llama el foro, ¿no es cierto? El foro de los CEOs, en donde se discute alguna problemática en particular. Entonces, luego viene pues la parte también más interesante, que es el poder discutir o compartir criterios, experiencias alrededor de la temática que se ha tratado. Entonces, esa es de manera muy general y rápida una introducción a lo que nos une en el CEO Forum. Para esta ocasión habíamos definido el tema de las criptomonedas, eh, que había sido un tema fuertemente propuesto por Juan José Maldonado, que lastimosamente me parece que el día de hoy no se ha unido. En todo caso, pues estamos grabando esta presentación y ojalá pues él pueda ver en algún momento esta presentación que le interesaba mucho o le interesa mucho. Eh, entonces, para el día de hoy ese es el tema, criptomonedas, por una gentileza de Marco Puente, quien nos ha ayudado a conseguir un expositor, entiendo, y no lo dudo, que es de primera en relación al tema, y entiendo que también con respecto a otros temas. Así que muchas gracias, Marquito, por tu gestión para lograr que el día de hoy pues integre con nosotros Matthew Carpenter Arévalo. Entonces, ese es el tema, ese es el invitado. Así que yo le voy a ceder la palabra a Marco para que nos haga una introducción acerca de quién es Matthew Carpenter, y agradeciéndoles nuevamente, Marco y Matthew, por aceptar y por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Así que Marco Puente, adelante. Gracias, Giovanni. Buenos días a todos ustedes, colegas. Y gracias, Matthew, también por tu apertura para poder compartir este foro con todos nosotros. Yo básicamente he tenido el enorme privilegio de conocer a Matthew como miembro del directorio de Salud S.A. y entiendo que también eres miembro del directorio, fuiste miembro del directorio de algunas otras empresas de Grupo Futuro. He tenido el privilegio de compartir con él en algunas ocasiones y me voy a permitir leer un brevísimo resumen del recorrido de Matthew, el recorrido profesional y académico. Bueno, Matthew es graduado de la Universidad de Santo Tomás en Canadá y con una maestría en Oxford, en Inglaterra. Trabajó como gerente en Google y también fue gerente de ventas en Twitter para Latinoamérica, así como también prestó sus servicios en el Foro Económico Mundial en Suiza. En el año 2014 fundó la empresa Céntrico Digital, una empresa basada en Ecuador para atender clientes generalmente norteamericanos. Matthew tiene ahora mismo una actividad nueva y bueno, ha dedicado un buen tiempo de estos últimos años, seguramente un buen tiempo de estos años, a estar cercano, involucrado en los temas de criptomonedas y todo lo que hay alrededor de este capítulo. Es realmente una persona que está muy cerca de la temática que hoy día queremos tratar. Matthew vive en Ecuador, vive pues con su esposa y sus dos hijos en Quito. También siente un poco el frío, aunque no creo que tanto el frío como en Canadá, Matthew, seguramente en alguna época del año. Muchísimas gracias nuevamente por tu apertura. Estamos todos muy expectantes de poder escucharte. El formato de esta, como te decía, el formato de esta reunión es una presentación que nos darás tú de más o menos 30 o 40 minutos y luego pues
el foro se abrirá para preguntas, para inquietudes, para comentarios alrededor de la temática de criptomonedas. Matthew, te cedo la palabra y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Marco, por la invitación y muchas gracias a todos por su asistencia. No sé si es posible que la persona que sea host me ceda el derecho de presentar. Y también, si podemos habilitar el chat, creo que también sería excelente, porque tengo una pequeña presentación. Yo escribí mi primer artículo sobre las criptomonedas en el año 2014 y desafortunadamente no compré en ese momento, pero me pareció fascinante, un tema que mezcla temas tecnológicos con políticas financieras, con políticas monetarias y lo que quisiera hacer en la pequeña presentación que he preparado es establecer una base de conocimiento entre nosotros sobre la parte tecnológica de criptomonedas, tomando en cuenta la conformación del grupo y para que no nos confundamos tanto con la parte monetaria, porque creo que para este grupo la parte tecnológica podría ser aún más interesante. Entonces, si puedo compartir mi pantalla, aquí estamos, excelente. Ya. Entonces, creo que la primera pregunta que nos debemos hacer cuando pensamos en la criptotecnología, y les voy a pedir disculpas que la presentación es en inglés porque yo doy esta presentación a empresas en Estados Unidos, pero voy a ir narrando obviamente en español. Yo he vivido aquí en Ecuador casi 10 años. Porque después de tener una carrera en Silicon Valley, mi esposa, que es de aquí, es quiteña, y yo nos preguntamos dónde quisiéramos vivir, porque habíamos vivido en casi 5 países hasta ese momento y siempre sabíamos que teníamos la mejor calidad de vida en Ecuador. Entonces regresamos en 2014, fundé mi empresa, al inicio de este año vendí mi empresa, pero yo tenía una existencia en que mi vida laboral sucedía en Estados Unidos y en Canadá y mi vida personal sucedía aquí en Ecuador. Y yo siempre creía que mientras el talento está bien distribuido en el mundo, la oportunidad no. Y yo veía programadores, diseñadores y otra gente muy talentosa cuyo trabajo fue no apreciado o valorado lo suficiente, según mi criterio, porque no tenían acceso al mercado. Es un poco como si Dalí solo puede vender en el Parque Elegido. O sea, no va a poder exigir lo que debería exigir un cuadro de Dalí, porque el tamaño de su mercado es muy limitado. Entonces, cuento esta historia porque las criptomonedas nos hacen llegar hacia un mundo que es mucho más integrado, donde muchas regulaciones y fronteras que son imaginarias dejan de existir. Como personas que hemos visto los altibajos en la economía ecuatoriana, estamos viendo lo que hemos visto lo que ha sucedido en Venezuela, creo que nos debería por lo menos provocar curiosidad saber cómo se organiza ese mundo cuando ya no somos limitados y restringidos por las condiciones locales de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que la pregunta que es altamente relevante para ecuatorianos es la pregunta sobre confianza. Entonces, la criptotecnología nos hace la pregunta, ¿cuánto confías en tu banco? ¿Cuánto confías en el sistema monetario de tu país? Tal vez nosotros, ya que somos dolarizados, no tenemos esa pregunta tan en la mente, pero seguramente cuando muchos de ustedes vivían bajo el Sucre, tenían esa pregunta de forma constante. Si eres venezolano, tienes esa pregunta consistentemente. Los argentinos también. Y lo que propone la tecnología es reemplazar muchas instituciones con tecnología que es abierta y que es confiable. Un poco la manera en que yo trato de explicar este tema a mi familia, a mis cercanos que no están metidos en el mundo de tecnología, es que si la inteligencia artificial viene a reemplazar nuestros trabajos, la criptotecnología viene a reemplazar nuestras instituciones.
Y ahora voy a entrar un poco en cómo logramos eso. Pero lo primero que quiero hacer es hacerles una pregunta, que es, ¿dónde estuvieron ustedes en el año 1994? Piensan en sus vidas, en sus recorridos y dónde estuvieron en el año 1994. Veo que es un grupo diverso. Algunos tal vez estaban en el colegio, otros tal vez ya estaban en la universidad, tal vez uno que otro que estaba ya trabajando. Pero ustedes, como yo, muchos de ustedes se acuerdan del mundo pre-internet. Entonces, si hablaran con su ser de 1994 y les dijera cómo está organizado el mundo el día de hoy, les parecería bastante absurdo. Yo me pongo a pensar, ¿cómo le podría explicar a mi bisabuelo, por ejemplo, que podría tener un aparato en su bolsillo que le da acceso a toda la suma de conocimiento que los seres humanos hemos sido capaces de producir? Entonces, ahora quiero que vayan al año 1994. Imaginen que están en una cena familiar y en esa cena familiar ha venido una prima de Estados Unidos con su novio, un chico calvo, un poco callado, que le cuenta algo que se llama el Internet. Y él te dice que algún día todas las casas van a estar conectadas al Internet, todos los teléfonos que van a ser móviles van a ser conectados al Internet y que él va a crear una empresa que es como una tienda que va a servir para todos y va a vender todo, va a tener fábricas que son manejadas por robots y que esta tecnología que él promete que va a cambiar el mundo va a reorganizar toda la economía. Entonces, y él te ofrece la oportunidad de invertir. Y tú te dices, bueno, yo no conozco a nadie que use Internet, yo no entiendo cómo va a funcionar, yo no entiendo cómo van a funcionar pagos, por ejemplo. Yo no sé cómo van a funcionar estas fábricas. Entonces, en el año 1994 o 93, tú estarías muy escéptico de esta promesa. Y es porque alguien me explicó una vez que la razón que los ladrillos son tan comúnmente aplastados es porque por los autos, es porque nada en su evolución les ha preparado para la velocidad de algo como un auto. Entonces, literalmente no pueden anticipar un auto porque su cerebro no ha evolucionado para poder concebir esa velocidad. Algo así pasa con la tecnología. Entonces, nosotros que somos tecnólogos, tal vez somos menos escépticos que las personas normales, pero el otro día me invitaron a dar una charla en Twitter y alguien me dijo, pero yo no conozco a nadie que haya usado una criptomoneda. Y está bien, pero en el año 1993 tampoco conocías a nadie que usaba el Internet. Entonces, tal vez si en el año 93 estuviste escéptico, lo que sabemos en el año 2022 es que él tenía la razón. Jeff Bezos tenía una visión de qué iba a suceder en el mundo y el mundo le ha compensado. Entonces, si ahora nos preguntamos, bueno, ¿cómo se compara el desarrollo del Internet con el desarrollo de la criptotecnología? Estamos básicamente en el año 1997, pero la curva de adopción es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, yo les pregunté qué estaban haciendo en el año 94. Ahora les pregunto qué estaban haciendo en el año 1997. Tal vez habían empezado sus carreras en tecnología, algunos de ustedes, o estaban ya empezando a pensar en carreras en tecnología. Estamos en ese año equivalente. Entonces, la tecnología es muy joven todavía, es es una tecnología muy nueva. Y si se ponen a pensar en el año 1997, Amazon ya existía, pero solo vendía libros. Y para poder comprar un libro, literalmente tenías que poner un cheque en el correo y mandarlo a la empresa para que te manden el libro, ¿ya? Entonces, algo que es importante cuando hablamos de cripto es entender primero, como ardillos, no siempre estamos anticipando el crecimiento de una tecnología. Y por otro lado, estamos muy temprano todavía en la vida de Bitcoin, en la vida de Ethereum, y estamos en la etapa cuando todavía tienes que mandar un cheque a Amazon para comprar tu libro.
Y la razón que lo digo así es porque si ustedes han usado criptomonedas, saben que la tecnología ofrece una experiencia de usuario que todavía es muy compleja. O sea, si no eres tecnólogo y tratas de abrir una billetera que no está en una empresa centralizada como Binance, por ejemplo, sabes que la experiencia todavía no es tan amigable. Es muy fácil mandar criptomonedas a una billetera, a la billetera equivocada. Por ejemplo, si tratas de mandar Ethereum a una billetera de Bitcoin, vas a perder tu Ethereum. Todavía es muy fácil que te hackean la cuenta. Todavía tenemos historias de hackeos grandes. Entonces, sabemos que estamos todavía descubriendo mucho de la base tecnológica, pero yo como persona que vivía y trabajaba en Silicon Valley, lo que me llama la atención es que muchos de mis amigos más inteligentes ahorita están trabajando en cripto. Eso significa que ha habido una migración de cerebros de la web 2.0 a la web 3.0, que es la web con base de criptotecnología. Y lo que vendrá después son soluciones a muchos de los problemas. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué realmente estamos hablando con cripto? Imaginemos ahora que es el año 2015 y tu sobrina llega a la casa con su nuevo novio ruso-canadiense que se llama Vitalik. Y Vitalik les cuenta de su nueva tecnología que se llama Ethereum, que es inhackeable y que puede existir para siempre. Y les cuenta que su tecnología está completamente descentralizada y no es controlada por nadie, ni él, ni ningún individuo. Usando su tecnología podemos reemplazar a bancos, podemos reemplazar a empresas tecnológicas como Uber, como AT&T, como Movistar, con tecnologías que pertenecen a comunidades y que pueden operar en el sector privado sin necesariamente tener un motivo de rentabilidad. Y eso es lo que creo que algo que asusta a muchas empresas, es que normalmente cuando compites en el sector privado, todos tienen un impulso hacia la rentabilidad, pero las tecnologías en base a cripto no necesariamente tienen que tener rentabilidad para seguir existiendo. Y la funcionalidad de la tecnología que le hace muy innovadora es que es completamente confiable. Y las empresas sabemos que no son confiables. Sabemos que Facebook ha abusado de nuestra confianza. Sabemos que Google vende nuestros datos para poderse monetizar. Pero la criptotecnología sí tiene esa función de ser una tecnología en la cual podemos completamente confiar. Y nos ofrece la oportunidad de invertir. ¿Y qué decimos en el año 2015? Tal vez seguimos siendo escépticos, pero hoy el valor de Ethereum, que es la segunda criptomoneda más conocida, es alrededor de 300 billones de dólares. Entonces, cuando estamos hablando de tecnologías que tienen valoraciones en los billones, sabemos que estamos hablando de una tendencia que está aquí para quedarse. Ya no estamos hablando de experimentos, aunque todavía hay mucha experimentación, pero una gran parte del mundo ha visto el valor en lo que estamos haciendo, lo que está haciendo el mundo en criptotecnologías, y ha decidido invertir en esa tecnología, ha decidido guardar sus ahorros en esta tecnología. Y ahora estamos hablando de una parte de la economía que es cada vez más grande. Entonces, me van a escuchar hablar más de criptotecnologías, más que criptomonedas, porque creo que cuando hablamos de criptomonedas, nos distraemos de la función tecnológica y cada criptomoneda corresponde a una tecnología que normalmente es innovadora. Hay muchas criptomonedas que son meramente especulativos. Nosotros les llamamos meme coin, capaz han escuchado algo que se llama Shiba Inu, y su único propósito es existir para lo que decimos en inglés pump and dump. O sea, quieres que la gente compre para que tú puedas vender en algún momento y puede ser manejado por Ron NASA. O sea, básicamente son así. Pero si estamos hablando de criptomonedas como Ethereum, como Bitcoin, como Helium,
como Solana, son tecnologías que hacen algo muy distinto en el mundo. Y eso para mí es muy interesante. Y algo que les hace muy únicos es que cuando tú quieres volverte millonario por invertir en tecnologías, tú tienes que ser un inversionista de capital semilla. Y para ser inversionista de capital semilla, tienes que ya tener mucha plata o tienes que poder tener acceso a mucha plata. Capaz manejas un fondo de jubilación, por ejemplo. Y a través de ese acceso a capital, tú puedes invertir en empresas muy temprano en su desarrollo y luego tú puedes aprovechar del crecimiento, sobre todo cuando las empresas se lanzan a la bolsa. Pero con las criptomonedas, cualquier persona puede invertir en las etapas más tempranas del desarrollo de una nueva tecnología, lo cual significa que pueden beneficiarse del crecimiento de esa tecnología antes de que llegue a una bolsa, porque nunca va a llegar a una bolsa, o también pueden perder todo. O sea, tienes acceso al riesgo, pero también tienes acceso a la oportunidad. Entonces, cuando hablamos, vamos a hablar de las criptotecnologías y lo que quisiera ahora hacer es entrar en una discusión sobre la base de estas tecnologías que se llama blockchain. Seguramente ustedes han escuchado del blockchain y blockchain es básicamente lo que decimos en inglés un ledger y lo que decimos en español un libro de contabilidad. En los años 80, mi mamá era contadora, entonces yo me acuerdo de tener libros como este en nuestra casa, donde ella tenía que ver que había un balance en todas las compras y todos los ingresos y gastos de, de una empresa. Y lo que hace que los blockchains sean únicos es porque es imposible cambiar el historial de transacciones. Entonces, ¿qué hace un blockchain? Ustedes tienen conocimiento de la nube y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cuestionar cuántas copias de un archivo tiene Amazon, si tú subes una foto de tu familia en Amazon, tal vez Amazon tiene, no sé, 4, 5, 10 copias de ese archivo. Pero en un blockchain, cada computadora que está conectada a la red tiene una copia de todas las transacciones desde el inicio de ese blockchain. Entonces, si tuvieses una empresa y querías, por ejemplo, hacer evasión de impuestos, tú tal vez tendrías 2 copias de tu libro de contabilidad. Tendrías la copia que muestras del gobierno y luego tienes la copia de verdad. Pero en el blockchain hay millones, miles o millones de copias del libro de contabilidad. Entonces podemos ver cuando hay una transacción fraudulante porque no encaja con la historial de transacciones que ha habido. Y la manera en que aseguramos este libro de contabilidad es por ofrecer un incentivo a las personas que descargan el libro de contabilidad y que luego verifican estas transacciones. Estas personas en el mundo de Bitcoin se llaman mineros y en el mundo de Ethereum y otros se llaman validadores. Ellos literalmente validan las transacciones. Entonces, si yo quisiera hackear el Probobanco, por ejemplo, yo les pongo la pregunta, ¿cuántas computadoras tendría que yo hackear? Y si yo quisiera hackear, hacer un depósito falso en, no sé, el Banco Pichincha, ¿cuántas computadoras tendría que yo hackear? Si quisieras ingresar una transacción fraudulente en Bitcoin, tendrías que comprar 22 billones de dólares de máquinas, las computadoras ASIC, que son las que procesan las transacciones, y tendrías que tener 7 gigawatts de energía, lo que el equivalente de 70% de el consumo eléctrico de Estados Unidos en un día. Entonces, nadie puede decir que los blockchains son inhackeables, pero son muy difíciles de hackear, mucho más difíciles que los sistemas que funcionan en la nube, por ejemplo. Entonces, cada persona que dedica energía o poder de su computadora
a mantener y asegurar el libro de contabilidad recibe un pago en la moneda nativa de la red. Entonces, cuando Bitcoin quiere emitir nuevas monedas, lo hace a través del proceso de asegurar su red. Y el equivalente sería si nosotros pudiésemos determinar el camino de cada dólar basado en su número serial y ver en cada transacción en que está involucrado, sería el equivalente. Porque una vez que la moneda exista, nosotros podemos rastrear cada transacción y cada billetera en que ha existido para siempre. Hay quienes piensan que Bitcoin es una red anónima, pero ustedes tal vez vieron que hace 2 o 3 semanas descubrimos la identidad de 2 personas que habían hackeado una caja de cambios de criptomonedas de 3.6 billones de dólares. Y la razón que la policía los encontró es que pudimos ver a dónde se envió las criptomonedas cuando sucedió el hackeo, y ellos trataron de cambiar su criptomoneda por dólares. Y el momento que las criptomonedas entró en el sistema bancario, la policía pudo identificar fácilmente quiénes eran y los pudo pillar, y ahora están esperando su juicio. Entonces, es verdad que las billeteras no pueden fácilmente identificar sus dueños, pero una vez que sepamos quién es el dueño, podemos ver la historia completa de sus transacciones. Segundo, las transacciones en el libro de contabilidad de un blockchain entran cronológicamente y tienen que ser aceptadas por la mayoría de las personas que participan en la red. Entonces, cuando tú haces una transacción en Bitcoin, por ejemplo, se demora más o menos 5 a 10 minutos porque tienen que pasar por un proceso criptográfico en que pasan por todas las distintas computadoras de la red. Todos tienen que decir, esto es una transacción válida, y eso es lo que básicamente asegura la red. Entonces, cualquier persona que quiere registrar información en el libro de contabilidad tiene que pagar un fee pequeño, y ese costo está distribuido también a las personas que protegen la red. Entonces, podemos decir que los blockchain son negocios porque tienen costos, tienen ingresos, no pagan dividendos como una empresa tradicional, pero tú puedes participar como accionista en comprar la moneda nativa de la red, pero también si participas en la red hay una forma de ganancia que depende de asegurar la red. Y un favor, Matthew, sí. disculpa, Giovanni te saluda. Tenemos unos 3 minutos para que se concluya el Zoom. Hay un problema de tema logístico, pero por favor ingresamos nuevamente con el mismo link, ¿sí? Es Sí. más, no sé si les pediría que hagamos el cambio. Les pido disculpas por este problema logístico con el Zoom. Me habían prometido que hoy día me darían la cuenta profesional, no fue así por parte de un tema logístico, así que Matthew, y mil disculpas con todos, les pido que por favor volvamos a ingresar al mismo link para continuar esta muy interesante charla de Matthew, así que les pido disculpas e ingresemos de nuevo por favor al mismo link. Ya. Muchas Gracias, Giovanni. Sí. Entonces, sigo hasta que se acabe el tiempo, ¿no? No, yo diría que ya de una vez hagamos el switch. Ok, perfecto. Ok. La manera, hay 2 tipos de blockchain, porque muchos se equivocan en pensar que Bitcoin es criptomoneda, representa la comunidad o el campo de criptomonedas, pero hay 2 tipos de blockchain que tienen 2 sistemas distintos para asegurar la integridad de la red. Hay uno que se llama Proof of Work y el otro se llama Proof of Stake. Proof of Work es evidencia de trabajo. Y yo siempre digo que los ecuatorianos son más familiarizados con el concepto de Proof of Work que cualquier otro pueblo en el mundo. Y lo digo porque, y tal vez creo que es Paula, si puedes poner en mute tu micrófono, o Clemente. También incorporamos más que nada el proceso que... Excelente. Entonces, cuando tú quieres
trabajar en tu profesión en Ecuador, tienes que registrarte con la CENESID. Y para poder registrarte con la CENESID, tienes que presentar tu título más un montón de otros documentos para demostrar que tú has hecho el trabajo para poder tener la categorización del SRI que determina las retenciones en tus facturas. Eso es proof of work. Si quieres trabajar en una organización que te exige un título en ingeniería, tienes que presentar ese título o tal vez tienes que presentar evidencia de la CENESID. Eso es proof of work. Los académicos, por ejemplo, muchas veces dicen que si quieres ser canciller en Ecuador, tú tienes que haber publicado una docena de artículos científicos. Eso es proof of work, es prueba de evidencia que has hecho el trabajo. Y el otro se llama proof of stake. Entonces, el más conocido, la red más conocida por usar Proof of Work es Bitcoin, porque cada transacción para ser validada por la red tiene que pasar por un proceso en que los mineros hacen una serie de complejos problemas matemáticos en que la única persona que puede resolverlo es una persona que está genuinamente participando en la red. Y eso genera un gran consumo de energía. Se habla mucho de que Bitcoin tiene una huella de carbono muy grande. Es un tema súper complejo porque la única forma de hacer minería de Bitcoin es a través de energía barata, que suele ser energía subsidiada u energía renovable. Entonces, en países como Venezuela y Argentina hacen minería de Bitcoin porque la energía es subsidiada. En la China antes hacían mucho porque tenían mucha energía en exceso que se dedicaba a Bitcoin. Y ahora lo que estamos viendo en el mundo de Bitcoin es que son las mismas empresas eléctricas que están entrando como mineros porque nosotros aquí en Ecuador dependemos mucho de la energía hidroeléctrica y la oferta a veces supera la demanda. Entonces, si tienes un sistema para minar Bitcoin, tú puedes monetizar toda esa energía que está desperdiciada. Y en Proof of Stake, lo que tienen que hacer los diferentes validadores es que ellos revisan todo el libro de transacciones y con cada transacción dicen, esta transacción, yo estoy tan seguro que esta transacción es válida que estoy dispuesto a apostar 1.000.000 de Ethereum. Y ellos compiten apostando diferentes montos de dinero para decir que esta transacción es válida. Entonces, si entra una transacción y nadie está dispuesto a apostar por la validez de esa transacción no entra en el libro de contabilidad. Entonces, es un sistema distinto, pero tiene una huella de uso de energía que es el 99.9% menos de lo que es Bitcoin. Y finalmente, si quisieras hackear a la red de Bitcoin, necesitarías tomar control del 51% de la red y Proof of Stake es 33% de la red. Entonces, todavía seguiría siendo muy difícil, pero hay algunas personas que son, les llamamos maximalistas de Bitcoin, que dicen Bitcoin es la única red que es la red más segura porque depende de ese sistema de uso de energía, mientras otros dependen de este sistema de básicamente el uso de dinero para validar las transacciones. Entonces, ¿por qué necesitamos monedas? ¿Por qué no podríamos tener esa tecnología en base al dólar americano? Por un lado, hay una fuerte tendencia libertaria en la comunidad de criptomonedas que dicen que yo no quiero ser controlado por ningún gobierno, no quiero que el gobierno controle mis cuentas bancarias, no quiero tampoco sufrir las consecuencias de la inflación. Y si ustedes se ponen a pensar en cómo era el Sucre, cómo ha sido el manejo monetario en Venezuela en los últimos años, dicen, ok, tiene sentido si vives en Venezuela o vives en Argentina, quieres tener una moneda que no sea la moneda nacional. Pero hay muchos norteamericanos que han visto lo que ha sucedido desde la crisis financiera en que el gobierno imprimió mucho billete para salvar a los bancos y luego otra vez en la crisis sanitaria que hemos vivido con COVID y dicen, no, yo no quiero participar en su moneda.
que necesariamente por el manejo del gobierno experimenta mucha inflación. Yo quiero tener mi dinero en otro sistema que no es controlado por seres humanos, sino por tecnología. Y también permite a los tecnólogos operar fuera de los sistemas regulatorios y financieros. Por ejemplo, si vas a tener una empresa que transacciona en el Internet, tienes que participar con Visa y Mastercard. No hay manera de operar en el Internet sin Visa y sin Mastercard. Y los criptotecnólogos dicen, no queremos dar nuestra plata a ellos y tampoco queremos tener que depender de los bancos porque los bancos son lentos, los bancos pueden censurar transacciones, ellos quieren vivir completamente libre de esos sistemas y para ellos es la definición de libertad. ¿Y por qué las criptomonedas son valoradas? Pues por la misma razón que cualquier cosa tiene un valor. ¿Qué es el valor del oro? Por ejemplo, si pensamos en el oro, ¿qué valor representa? El oro tiene poco uso fuera de la joyería, pero es valioso porque es escaso. Y nosotros como comunidad hemos decidido que es escaso. ¿Por qué un cuadro de Dalí vale millones? Porque hay una comunidad de gente que dice que esta pintura, este cuadro tiene un valor alto y están dispuestos a representar ese valor en dinero. ¿Por qué el arroz tiene un valor un día y un valor distinto otro día? Es porque hay un mercado de oferta y demanda. Y las criptomonedas son exactamente lo mismo. Hay mucha gente que es escéptica y dice, estas monedas son esquemas que en algún momento van a colapsar. Pero hasta el momento solo han seguido creciendo. Hay mucha volatilidad. Pero hay una comunidad grande de gente a nivel mundial que dice que esta comunidad, que este valor es muy alto. Entonces, ¿qué podemos construir? Y esto es tal vez mi último punto antes de llegar a las conclusiones. ¿Qué podríamos tener en el futuro? Bueno, el Bitcoin sirve como una suerte de oro digital. La razón que la gente compra Bitcoin es porque mantiene o aumenta su valor con el tiempo. Ustedes pueden decir, sí, pero estuvo en 45 y luego bajó a 35. Sí, pero cuando yo vendí Bitcoin por primera vez, vendí cuando tenía $15,000. Compré en $7,000 por primera vez y luego vendí en 15 porque dije, esto, no sé si esto se va a mantener. Y ahorita, claro, estamos con una volatilidad en las últimas semanas, pero ¿qué va a suceder en 10 años, 15 años, 20 años? Porque es un bien digital escaso y sabemos exactamente cuántos Bitcoins va a haber y entendemos que puede aumentar el valor en el tiempo. Ethereum es la segunda criptomoneda al que me he referido y Ethereum es como el sistema operativo del mundo de cripto. Si me preguntas a mí, es como el Linux del mundo de criptomonedas, porque tú puedes construir otras criptomonedas sobre Ethereum. Casi todo el mercado de NFTs, casi todos los DAOs se construyen en base a Ethereum. Entonces es una criptomoneda que permite la existencia de otras criptomonedas. Ethereum es programable, mientras Bitcoin realmente no es programable. Los NFTs son como el registro de propiedad, pero digital. Yo les pongo el ejemplo, cuando hubo el terremoto en Haití, fue justo antes de nuestro terremoto, entonces creo que fue el año 2015, se destruyó el registro de propiedad en Puerto Príncipe. Entonces, ¿qué haces para asegurar tu propiedad cuando se destruye el registro de propiedad? Y los NFTs básicamente son un registro de propiedad hecho en blockchain donde podemos verificar quién es dueño de qué. Entonces, los NFTs son más conocidos por el arte digital. Ustedes tal vez han visto la venta de arte y tú dices, bueno, ese es un GIF. ¿Por qué alguien va a pagar millones de dólares por un GIF? Es porque por primera vez tenemos propiedad digital cuyo dueño podemos verificar. Luego hay todo el mundo de finanzas descentralizadas. Y la pregunta que hacen los criptotecnólogos en este campo es, ¿por qué necesitamos un banco? ¿Por qué tiene que haber una gran diferencia entre la tasa de interés que recibes cuando depositas plata
y la tasa de interés que recibes cuando pides un préstamo. Y lo que dicen las criptomonedas es que nosotros podemos automatizar el banco por completo y no necesitamos tener toda la infraestructura, toda la burocracia, todos los dividendos que van a los dueños. Eso no tiene por qué existir. Podemos reemplazarlo con tecnología cripto. Y Uniswap es un ejemplo, es una caja de cambio de criptomonedas y ya tiene negocios que equivalen a alrededor de $1 billón al día. Entonces, no estamos hablando de una promesa en el futuro. Las finanzas descentralizadas ya existen. Yo participo en un banco digital donde haces un depósito de tus criptomonedas y inmediatamente puedes sacar un préstamo para la mitad del valor. No me pide cédula, no me pide que rellenen ningún formulario, no me pide referencias bancarias. En un instante puedo sacar un préstamo respaldado por mis propios activos. Y esto ya existe y es un negocio billonario. Hay un proyecto muy interesante que se llama Helium, donde tú puedes comprar un pequeño aparato, ponerlo en tu casa y puedes competir con Movistar y con Claro, ofreciendo tu punto de señal a toda la red de personas que quieren usar Helium. Entonces es una tecnología que compite contra las grandes empresas de telecomunicaciones, pero cuyos dueños son los dueños de la moneda, que es una comunidad de gente interesada en esta tecnología. ClimaDAO es una moneda. Todas las monedas normalmente tienen un respaldo de reservas. Entonces, si alguien pregunta por qué el dólar canadiense vale lo que vale, es porque el gobierno canadiense puede decir, bueno, nuestra moneda está respaldada por reservas. Y ClimaDAO está respaldada por emisiones de carbono. Y lo que busca es crear una moneda donde cada vez que transacciones agregas más poder adquisitivo al ClimaDAO para que puedan comprar más emisiones de carbono y podemos llegar a tener un mundo que emite menos carbono de lo que consume. Axie Infinity es un juego donde digamos que tú tienes 8 horas al día en que puedes jugar un videojuego y yo tengo 1 hora. Y en 8 horas tú puedes producir cosas en el juego que luego son interesantes para mí comprar. La gente que juega Axie Infinity es muy grande en Venezuela, en las Islas Filipinas. Pueden ganar entre $500 y $1,000 al mes solo vendiendo bienes digitales. Y luego las DAOs son organizaciones autónomas descentralizadas y es una nueva manera de financiar proyectos, gobernar comunidades. Entonces hubo una DAO que trató de comprar una copia original de la Constitución norteamericana y en 2 semanas recaudaron casi $40 millones, porque ya no es Kickstarter, ya no es GoFundMe, ya no tienes que depender de una empresa, sino un grupo de personas pueden juntarse, crear contratos automatizados que deciden cómo usar las finanzas y pueden empezar a financiar proyectos. Entonces, para mí, las conclusiones más importantes de las criptomonedas es que no hay expertos. O sea, solo hay gente menos confundida que otra gente. Pero yo soy un poco menos confundido que mi papá en estos temas y hay gente que es menos confundida que yo, pero todavía no han nacido los expertos en criptomonedas. Todavía estamos en las etapas tempranas. La promesa de la Web3, de la Internet en base a la criptomoneda, es lo que fue la distribución agraria al feudalismo. Todos ustedes, si pasaron por colegios en Ecuador, seguramente tuvieran que leer el libro de Huasipungo. Conocemos bien el modelo económico del Huasipungo y básicamente el Internet de hoy es un poco así. Cada uno de nosotros producimos contenido para las redes sociales, pero todo el valor de la producción nuestra es acumulada para los accionistas de Facebook y Twitter. Nunca a nosotros nos pagan por el trabajo que hacemos en esas redes sociales. Y la Web3 sí tiene ese objetivo de poder redistribuir los ingresos a las personas que participan en las redes. Entonces, en lugar de tener una concentración de ingresos, como tuvimos con el feudalismo, tenemos una gran distribución y descentralización de casi todo. Y finalmente, nos da una nueva serie de herramientas que nos permiten resolver problemas endémicos.
Yo estoy hablando con un grupo, por ejemplo, que quiere crear un proyecto donde si tú eres agricultor y vives en la Amazonía ecuatoriana, ellos toman fotos de satélites de tu propiedad y si no estás deforestando, te pagan. Cada hora recibes un pago en una criptomoneda por no deforestar tu terreno. Y esto genera una serie de incentivos económicos donde podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer. Si la inteligencia artificial reemplaza trabajos, cripto busca reemplazar instituciones y nos permite crear instituciones que son descentralizadas, que son automatizadas y que no necesariamente tienen un motivo de rentabilidad. Si ustedes se ponen a pensar en Uber o en Rappi, por ejemplo, son redes que empezaron por conectar la oferta y la demanda, pero y al inicio fueron muy generosos porque fueron subsidiados por sus inversionistas. Pero con el tiempo ves cada vez más protestas por parte de los repartidores de Rappi, porque Rappi, por motivo de rentabilidad, tienen que seguir sacando plata del lado de la demanda, entonces nos van a aumentar los precios, y por el lado de la oferta, entonces los repartidores reciben cada vez menos plata por su trabajo. Y en la criptotecnología no existe ese imperativo, entonces pueden ser más justos con las personas que participan en la red. Entonces tiene el potencial de cambiar las industrias y la manera en que nos organizamos como humanidad, pero es solo una potencial. Esa promesa todavía no se ha realizado. Y está por ver si realmente llega a cambiar al mundo entero o si simplemente es una tendencia tecnológica que en algún momento va a desaparecer. Entonces tengo una serie de contenidos que les puedo cambiar, pero quisiera parar ahí y ver cuáles preguntas o dudas tienen. Muchas gracias, Matthew. Hasta ahí, pues, una visión muy interesante, global, diría yo, general sobre las criptomonedas. Y yo me permito arrancar con las preguntas y un poco traerte al Ecuador, o más desde la perspectiva del Ecuador. Y para hacerte esa aproximación desde el Ecuador, quisiera hacerte dos preguntas muy sencillas que ruedan diariamente, ¿no? Y la primera es, ¿cómo desde el Ecuador se puede comprar bitcoins o criptomonedas de una manera fácil, legal, sencilla? Ya. Tal vez la manera más fácil es ir a esta página que se llama Binance. Ha sido un poco problemático porque los bancos a veces niegan las transacciones en Binance. Y eso es la razón que existen las criptomonedas. O sea, yo y mucha gente cree que no debería ser el presidente del Banco de Guayaquil, bueno, en este caso es el mismo presidente de la República, pero que él no debería poder decidir qué puedo hacer con mi plata. Y ahorita, si tú tratas de comprar en Binance y si tratas de comprar criptomonedas inmediatamente, tal vez te niega la transacción, la tarjeta de crédito. Entonces, lo que debes hacer al inicio es, en lugar de comprar directamente Ethereum o Bitcoin, compras lo que se llama un stablecoin, que es una moneda digital cuyo valor está pegado al valor del dólar norteamericano, a veces con un algoritmo y a veces con respaldo. Y luego, una vez que tengas ese stablecoin, puedes cambiar por Bitcoin, por Ethereum y por otras cosas. Coinbase es el otro que antes no funcionaba para gente en Ecuador, pero ahora sí. Y finalmente, el otro que yo uso mucho es FTX, pero es para usuarios más avanzados. Todavía lo puedes usar y es un poco más fácil, o sea, no recibe tanta negación de transacciones como suele pasar en Binance. Perfecto. Y la segunda pregunta, Matthew, ¿en el Ecuador es rentable el minar criptomonedas versus otras alternativas como tú y yo comentabas en Venezuela, en Argentina? Pero si alguien decide, vamos a minar en el Ecuador, ¿será rentable? ¿Es rentable? Esta es una pregunta al que he dedicado mucho tiempo y energía. Y básicamente es rentable, sí, pero la forma de verlo es, bueno, primero con energía, la tasa residencial
muy poco probable, porque yo creo que yo vivo en la González Suárez y creo que pagamos como 11 centavos, pero el valor de la energía renovable en Ecuador y el valor de la tasa industrial suele ser 3 o 4 centavos, entonces sí podrías. El problema que tienes que comprar una máquina cuyo valor va a ser entre 10 y 20 mil dólares, y lo que no sabemos, como estas máquinas son tan nuevas, es cuánto tiempo va a existir esa máquina. Entonces, yo tengo algunos cálculos que muestran que voy a encontrar para mostrarles si podría ser rentable, y tienes este factor desconocido, es cuánto tiempo me va a durar la máquina. Entonces, desde el punto de vista energético, sí, pero desde el punto de vista de la inversión entera, no está claro y no está seguro. Yo creo que la persona que tenga palanca con la empresa eléctrica tal vez lo podría hacer rentable, porque tal vez podrías alcanzar un valor aún menor. Pero hay páginas web, por ejemplo, donde tú puedes ingresar aquí los datos de tu costo de eléctrico, y puedes escoger la máquina que vas a comprar y luego te dice cuál es tu rentabilidad diaria. Entonces hay maneras de saber, pero yo creo que podría ser una opción, sobre todo para las empresas eléctricas en Ecuador, que desperdician mucho. Rubén tiene una pregunta. Sí. Sí, muchas gracias, Matthew. Primero que nada, agradecerles a todos, ¿no? Clarísima la explicación y acotada precisamente a, creo que la palabra es criptotecnologías, ¿no? Un comentario y una pregunta. Respecto a cómo operar, ¿no? Para el conocimiento de todos, mi hijo estudió finanzas en Canadá y comenzó desde hace 3, 4 años y me metió en este mundo de las criptomonedas, ¿no? En principio ganamos muy buen dinero y lo hacíamos en Coinbase. Tuvimos el problema que tú dices, ¿no? De que a veces se demoraban las transacciones, pero ya Coinbase ya como que ya está bien. Y actualmente manejamos 2 portafolios en Binance. Binance es más seguro. Sigue dependiendo, como bien dices tú, del pago con tarjeta de crédito. Es decir, cuando tú vas a comprar criptomonedas, tienes que poner tu tarjeta Visa o Mastercard. Pero ya la redención sí puedes hacerlo a una cuenta que puedas tener en Estados Unidos o Canadá, que es lo que hacemos con el hijo mío, ¿no? Y lo que yo veo es que hay momentos en que las criptos toman una relevancia súper alta y alguien poderoso o alguien que maneja los capitales, ya sea Elon Musk o Warren Buffett, dice algo y las criptomonedas se van al suelo, ¿no? Después pasa algún fenómeno mundial con el dólar y las criptomonedas se van arriba. O algún banco da un indicio de que va a entrar a trabajar con criptomonedas, o Visa dice voy a aceptar algún tipo de transacción y suben las criptomonedas. Estoy consciente de que eso, y ese es parte del comentario, estoy consciente de que eso va a pasar, pero finalmente las criptomonedas van a decalar. Entonces, ese es el comentario. Y lo segundo, había una criptomoneda que es XRP, ¿no? Que comenzó muy, muy fuerte, pero que tiene una altísima volatilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo le ves tú a XRP? No estoy tan al día con XRP, pero los inversionistas de capital semilla normalmente te dicen, nosotros vamos a perder plata con la mitad, con 5 de 10, con 4 sobre 10 recuperamos la inversión y con 1 de 10 de nuestras inversiones se paga todo el fondo. Y creo que las criptomonedas son un poco así. Hay que invertir solo lo que uno está dispuesto a perder. Y creo que lo que todos nosotros que estamos invirtiendo en criptomonedas tenemos la esperanza es que todavía no ha ingresado el dinero institucional todavía en la mayoría del campo de criptomonedas. ¿A qué me refiero? La mayoría de la compra y venta de criptomonedas es retail, es decir, que son individuos. Pero ¿qué sucede cuando los fondos de pensión de Estados Unidos empiezan a invertir en Bitcoin y en Ethereum? ¿Qué sucede cuando empiezan a haber otros instrumentos financieros como como el Nasdaq empiezan a crear nuevos productos monetarios como futuros de criptomonedas? Entonces, en lugar de comprar y tener
la criptomoneda, tú puedes comprar la opción de comprar un Ethereum en el futuro si los precios llegan a lo que tú busques. Entonces, lo que quiero decir es que el sector financiero global todavía no ingresa su plata y cuando eso genera demanda, obviamente mucha gente está esperando una explosión. Entonces, la manera tal vez más segura de invertir en criptomonedas ahorita es viendo criptomonedas como Bitcoin, como Ethereum, que son más establecidos, y luego todo el capital que quieres invertir en la parte riesgosa, puedes tener la esperanza de que se puede perder y recuperar en un año, en 2 años, pero mi idea es que mis criptomonedas van a heredar mis hijos. Quería decir un punto final sobre los servicios centralizados. Obviamente, si tú tienes tu dinero en Binance o en Coinbase, hay un riesgo de que en algún momento podría haber un hackeo donde te roban las criptomonedas. Entonces, la alternativa es tener un sistema así, que esto es un USB, que es un criptomoneda, que es una billetera de criptomonedas, y puedes transferir tu dinero a una billetera y tenerlo ahí. Obviamente el riesgo es que, no sé, en algún momento te roban la casa o seguramente han escuchado historias de gente que botó una computadora vieja y en esa computadora había cientos de millones de dólares de Bitcoin que habían comprado y se habían olvidado y ahora contratan gente que busque por el botadero, no sé, para buscar su computadora botada. Entonces hay riesgos por ambos lados, pero las dos son opciones. María tiene una pregunta. Hola, sí, buenos días. Yo solo me quedé con una duda. Ujú. ¿La minería del Bitcoin es ético? Espera, es una muy buena pregunta y podríamos profundizar mucho en esta pregunta. Y voy a evitar hacerlo, pero si pensamos en... Es una narrativa que existe, pero el streaming, por ejemplo, es 10 veces más dañino que la minería de Bitcoin. O sea, el uso el uso energético de Netflix, de YouTube, es 10 veces más grande que Bitcoin. Entonces, mucha gente que no conoce mucho a profundidad el tema dicen, pero Bitcoin usa energía. Todas las actividades humanas que nosotros valoramos tienen un uso energético. El sistema financiero, el Bitcoin representa el 0.2% del uso energético del sistema financiero. Entonces, si lo comparamos, comparativamente el uso es menor. Pero la otra pregunta que debemos hacer es, ¿qué es la densidad de emisión de carbonos de la actividad? Porque si tú tienes en la China, la mayoría es por quema de carbono, y cuando China sacó toda su minería de Bitcoin, no dejó de emitirse carbono en la China, porque esas plantas tienen que operar al 90% de su capacidad siempre, y ahora no se dedica al Bitcoin, pero sigue produciendo emisiones. Para ser rentable en la minería de Bitcoin, tú tienes que tener una actividad que es renovable, o es subsidiada o es renovable. Entonces, en la China fue subsidiada. En Norteamérica, la única forma de hacerlo es usando energía renovable, que tiene una densidad de carbono mucho menor. Porque si estás usando petróleo, si estás usando gas natural, tienes una densidad de emisión de carbono muy alto. Si estás usando energía solar o energía de viento, obviamente la densidad es muy pequeña. Es un poco la misma pregunta que mucha gente no le gusta hacer, es ¿qué es el uso energético de los autos de Tesla cuando tienen que conectarse a la red energética? Es muy alta. Entonces decimos, bueno, yo tengo una Tesla, no estoy emitiendo carbono. Sí, porque la red energética está produciendo mucho carbono. Entonces, sí, en mi opinión, sí es ético, pero es una conversación que se diluye en el foro público por desconocimiento. Clarísimo, muchas gracias. Otras preguntas. Marco.
Gracias, Matthew. Me vino a la mente, y esto más allá de la tecnología y la forma de llegar a las cripto, me vino a la mente la realidad de El Salvador. Entiendo que en El Salvador ya hay una decisión de gobierno de abrirse al uso de criptomonedas, digamos, para las actividades económicas normales, para las actividades más comunes. Si la naturaleza de todo lo que es criptotecnologías tiene que ver con una posición más libre de acción, menos controlada, pero la banca tradicional precisamente vive producto de enorme cantidad de controles. ¿Cómo pueden convivir una cosa, digamos, la una y la otra en un país que igualmente como nosotros está dolarizado, que es de una economía emergente en Latinoamérica como El Salvador? ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso, Matthew? Ya, voy a ser muy directo. Yo creo que lo que está pasando en El Salvador es un show político. Yo creo que el presidente de El Salvador, que ha sido bastante criticado por su gestión, por no tener un espíritu democrático, ha encontrado un grupo de personas en el exterior que le apoyan y que le quieren porque él promueve su hobby favorito, que es el Bitcoin. Pero para mí es súper problemático que un gobierno te obligue a usar Bitcoin. O sea, eso va en contra del espíritu de la actividad. Hay otras perspectivas, ¿no? O sea, El Salvador es un punto de tránsito de droga. Si tú puedes crear tu sistema de pagos en criptomonedas, es mucho más fácil en la logística que enviar dinero en avionetas. Obviamente es más rastreable, pero es más fácil. Entonces, El Salvador, las pandillas son tal vez la fuerza más importante y más grande. Entonces, ¿quién sabe exactamente qué es el motivo? Pero me gusta que la gente tenga la opción. A mí me gustaría que cualquier argentino, ecuatoriano o venezolano tenga la opción de poder tener sus ahorros y transaccionar en criptomonedas, pero no me gustaría que un gobierno me obligue a hacerlo. Eso me parece que va en contra del espíritu de la actividad. Gracias, Matthew. Yo tengo una pregunta y es justo lo que tú acabas de mencionar, que es el otro tema en el que también el mundo se debate, ¿no? Este es un espacio para todas esas actividades ilegales como las transacciones de drogas o las ventas de armas, el terrorismo, etcétera. O sea, también ese lado oscuro. ¿Cuánto se puede rastrear justamente con tus palabras de ese lado oscuro? Um, Bueno, la realidad es que es una excelente herramienta para las fuerzas policiales en el mundo, porque como todas las transacciones son rastreables, en algún momento tú tienes que convertir tu Bitcoin en dólares para pagar a tus proveedores locales, porque los productores de coca en Colombia no reciben Bitcoin. Y en ese momento se puede detectar cómo se hizo y dónde. Entonces, creo que la razón que el FBI no ha empujado para que el gobierno bloquee los Bitcoin es justamente porque pueden rastrear exactamente de dónde empezó la transacción y a dónde va. Pero siempre en el mundo tecnológico hay fuerzas positivas y fuerzas negativas. En Ecuador tendemos a prohibir todo porque pensamos mucho en el lado negativo y por eso vivimos con un poder tiránico de burocracia cuando queremos hacer cualquier cosa. En Ecuador siempre estamos diseñando nuestros sistemas para las situaciones negativas y negando muchas situaciones positivas. Cualquiera de ustedes que es empresario sabe los impuestos que pagan, las liquidaciones, todo está diseñado para anticipar un posible futuro negativo, pero a la vez negamos muchas cosas positivas, incluyendo la creación de empleo. Entonces, creo que sí hay que tomar esas consecuencias negativas en cuenta, hay que prepararse para manejarlos, pero no deberíamos diseñar los sistemas para prevenir las partes negativas y a la vez negar todas las cosas positivas que podría haber. Gracias.
Tal vez mi último punto sería que, ya que se nos acaba el Zoom otra vez, es que algo interesante que está pasando es que mi empresa fue comprada por una empresa norteamericana, porque en Norteamérica hay lo que llaman la gran renuncia, donde no hay mano de obra, y ahorita están empezando a buscar en América Latina. Y hace 2 años el programador que ganaba $2,000 ahora puede ganar 4,000, 5,000, 6,000. Y lo que estamos pasando con mucha gente que trabaja en la industria de conocimiento es salir del mercado ecuatoriano y vivir en la economía norteamericana, donde ya no son ya no dependen de las condiciones locales. Y un poco lo que está pasando con la criptotecnología es eso, es poder vivir en una economía paralela, un sistema financiero paralelo, donde ya no dependemos de quién nos gobierna. Y para mí es una pregunta súper interesante. No sé cómo termina, pero tomando en cuenta la historia moderna de Ecuador, creo que es algo que nos debería provocar curiosidad. Porque nosotros hemos vivido los altibajos. Ustedes tal vez perdieron plata cuando se cayó el sistema financiero, capaz hubiesen querido tener una alternativa a los bancos en ese momento. Entonces es un gran experimento, al final lo tenemos que llamar así, pero cuyas consecuencias nos deberían interesar. Como ecuatorianos, yo me nacionalicé ecuatoriano, lo digo como ecuatoriano, yo estoy muy interesado en cuánto podemos construir sistemas paralelos donde ya no somos sujetos a las decisiones políticas que se toman en cualquier instante. Bien, muchas gracias, Matthew, por toda tu intervención, muy enriquecedora. Yo, la verdad, he aprendido varias cosas que desconocía, muchos datos interesantes, nuevos. Claro, esto refleja la experiencia y el que tú estás pues involucrado día a día en esto. Así que muchas gracias, Matthew. Muchas gracias, Marco, por el vínculo y el contacto. Ha sido realmente formidable. Esto está grabado para compartirlo con los miembros del foro de manera privada. Así que pues ya les estaré pasando el link respectivo. Muchas gracias a la participación de todos ustedes. Y tenemos la siguiente cita para el viernes 8 de abril, ¿sí? Recordemos que en la anterior sesión del CEO Forum planteamos 2 temas. El uno era criptomonedas y el otro era el tema de NFTs y el metaverso. Entonces tendremos un invitado especial para tratar este tema de los NFTs y del metaverso. Gracias a la gentileza de Jaime Vinuesa, que tiene un contacto así mismo de primer nivel, como en esta ocasión Marco tuvo la gentileza, pues Jaime nos traerá otro invitado de primera categoría para tratar el tema de NFTs y del metaverso. Así que muchas gracias a todos por su participación. Veo que Matthew está poniendo ahí su LinkedIn en el chat, pues, para que lo contacten, lo contactemos y lo sigamos. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Súper Gracias, buena Giovanni. presentación. Muchas gracias. Un a todos. excelente día a Gracias. todos. Gracias. Un gusto Gracias. verlos. Buen día. Gracias, buen día con todos. Gracias a Un todos. gusto. Gracias, Matthew. Y hasta luego. Buen día, gracias a todos. Igual, qué gusto verles. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos. Pero